Hoy vamos a culminar, Dios mediante, con lo que veníamos hablando desde la semana pasada, que es Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y básicamente vamos a estar leyendo desde el versículo 37 al 39, pero vamos a retroceder un poquitín hasta los versículos 34 solamente para mencionarlos. Del versículo 34 al versículo 36 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, ah, recuerden que en este punto que estamos leyendo, se nos acaba de decir cuál era el pasaje que estaba leyendo el etíope cuando se encontró con Felipe. Y el pasaje era Isaías 53. Entonces dice el eunuco a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? La interpretación judía es que este siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel. Esa es la interpretación tradicional de los judíos. Otra interpretación decía que el siervo sufriente era el mismo Isaías, pero no hay forma de eludir que Isaías 53, sin duda alguna, se refiere al Señor Jesús. A muchos hebreos les está prohibido leer este capítulo 53 porque no hay forma de poner en un lado a Jesucristo y lo que sucedió con Jesucristo en la cruz del Calvario y poner a un lado Isaías 53 y ver la coincidencia, el match que hacen, ¿verdad? Estos dos eventos, la crucifixión, sacrificio, castigo del Señor Jesús, el sufrimiento en la cruz y lo que nos describe Isaías 53, 700 años antes. No hay forma de que usted no llegue a la conclusión de que ese siervo sufriente de quien habla Isaías no sea Jesucristo. Y los hebreos, cuando usted lo confronta con ese pasaje y les pregunta quién en la historia humana cumple con este perfil, no les queda otra cosa que guardar silencio o decir Yeshua, es decir, Jesucristo. Entonces, cuando él le pregunta, dime de quién habla este pasaje, Felipe abrió su boca basado en la escritura, y hemos dicho esto, el libro de los Hechos nos demuestra que cada vez que alguien predica el Evangelio lo hace basándose en lo que estaba escrito, porque el Evangelio viene por la fe, perdón, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que siempre la base de nuestra predicación no pueden ser historias, no pueden ser chistes, no pueden ser anécdotas, ni siquiera nuestro propio testimonio personal que puede ayudar. Lo que convierte a una persona no es una canción, ni un poema, ni una película. Lo que convierte el corazón de una persona es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y eso es lo que usa el Espíritu Santo para penetrar en el corazón y redarguir. En base a esa escritura, Felipe abrió su boca y dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció que el Evangelio de Jesús. Miren, en esa frase, el Evangelio de Jesús, le anunció el Evangelio de Jesús, definitivamente están condensados en una forma tremenda varias cosas. Le habla de quién fue Jesús, le habla de lo que predicó Jesús, le habla de lo que hizo Jesús en esos 3 años y le habla de lo que significó en última instancia la vida de Jesús y Jesús mismo que representaba. No lo dice el texto, pero cuando nos dice, le habló del Evangelio de Jesús, definitivamente le resumió en esa conversación todo lo que significaba Jesucristo, el nombre y la obra redentora de Jesús. Esto podemos verlo no solamente como una predicación del Evangelio, sino lo podemos ver incluso como una especie de clase de discipulado express, donde no solamente le habla de Jesucristo, sino de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Sepamos que este es un encuentro casual, más que casual, un encuentro divino que Dios provocó en el desierto. Y Dios sabe que este hombre etíope se va a estar viendo con Felipe solamente por algunos minutos, quizás algunas horas, pero luego se van a separar. Y este etíope se va a ir fuera del alcance de Jerusalén
fuera del alcance de Samaria, fuera del alcance de Judea, va a viajar hasta el sur de Egipto. Esto ya lo podríamos poner en lo que llaman hasta los fines de la tierra. No va a tener quien lo disipule, no va a tener quien lo instruya, no va a tener quien le recuerde las otras escrituras. Él necesita que cuando se separe de Felipe, el corazón y la mente de este hombre hayan sido lo suficientemente alimentados para que él pueda crecer por su cuenta cuando llegue a Etiopía. Así que este encuentro y este le habló, le predicó el Evangelio de Jesús, definitivamente resume un condensado, un concentrado de doctrina cristiana que este etíope va a necesitar en el futuro. Y tal fue esta clase de evangelio y tal fue esta clase de discipulado que dice el pasaje, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, versículo 36, y dijo el eunuco, notemos que es el eunuco quien nota el agua, notemos que es el eunuco quien asocia agua con bautismo, notemos que es el eunuco quien le dice a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y esta pregunta nos lleva a preguntarnos, ¿no había agua en el carruaje? Claro que sí. ¿No había agua en la caravana? Sí, pero no agua suficiente para ser sumergido. Esa agua, esa cierta agua que había en el camino era un estanque, algún tipo de oasis, algún tipo de pequeño lago o cualquier reservorio de agua que permitía un bautismo que significa sumergir. El bautismo es un simbolismo, no agrega salvación, el bautismo no agrega santidad, el bautismo no agrega perdón literal de pecados, es un simbolismo, es una representación de que yo estoy muriendo a mi vida anterior y por eso se simboliza con el sumergir al creyente en el agua y estoy naciendo a una nueva vida cuando el creyente sale del agua. Aquí hay una hermana que se llama Lina, que está recién convertida y en su momento tendremos, si ella lo desea, que proceder al bautismo con ella, no para que sea salva, ya ella lo es. Si ella ha creído en su corazón que Jesucristo es el Señor, como lo hizo el etíope, entonces definitivamente ella es salva, pero debe bautizarse ella y cualquier otra persona que no lo haya hecho como una manifestación pública de su conversión a Jesucristo. Y es el candidato el que dice qué impide que yo sea bautizado. Y esto siempre me recuerda que quien se ha convertido de corazón y ha entendido el Evangelio, no hay que estar detrás de él o de ella para que se bautice. Él o ella misma va a pedirlo, él o ella misma va a estar interesado en que ese momento llegue tan pronto como sea posible. Y el examen que le hace Felipe al etíope no es un examen de teología, no se le preguntó si estaba casado o no estaba casado, no se le preguntó si iba a ir a la iglesia o no iba a ir a la iglesia. Lo único que le dice Felipe es esto: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una confesión, hay una declaración enfática, clara, diáfana de lo que este hombre creía en su corazón. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es mi Salvador, lo creo de todo corazón y la palabra de Dios nos enseña que cuando uno cree en el corazón, uno confiesa con la boca y con esa confesión de lo que hay en el corazón es suficiente para aceptar como humanos que tenemos un conocimiento limitado que esa persona es salva. Cuando yo me entrevisto con alguien, cuando yo lo miro a los ojos o la miro a los ojos y le hago estas preguntas y la persona sin que yo la manipule, sin que yo la ayude, me puede expresar de forma natural que ha comprendido lo que significa que es un pecador, quién es Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en su vida y que su confianza para salvación está puesta en Jesús, yo no tengo duda alguna que esa persona, aun cuando todavía fume, aun cuando todavía le cueste dejar algún vicio, aun cuando todavía tenga problemas con su lengua, aun cuando tenga todavía alguna costumbre que ha de cambiar en el tiempo, si esa persona ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, yo no soy quien
para negarle el bautismo. Y estoy seguro que si se ha convertido de corazón, el Espíritu Santo le va a transformar como me ha transformado a mí y ha transformado a todo aquel que ha venido a Jesucristo. Entonces, para que podamos terminar, dice el versículo 38, y mandó parar el carro. No dice quién, supongo que debió haber sido el mismo Felipe, y mandó parar el carro. Observen, y descendieron ambos al agua. Este descendieron puede ser simplemente bajaron del carro hacia la superficie de la tierra, pero también puede significar que estando ya a nivel de la tierra, descendieron al agua, es decir, bajaron hasta donde estaba ese estanque que podía estar en un sitio evidentemente que requería cierta profundidad. Y dice, Felipe y el eunuco y le bautizó. Una vez más, si el bautismo pudiera ser rociado, si el bautismo pudiera ser con un poquito de agua en la cabeza, entonces eso hubiese podido haber sido hecho, eso se pudo haber hecho en el carruaje con una cantimplora de tanta agua que llevaban seguro para el camino por el desierto. Felipe pudo haber mandado a buscar una cantimplora y rociársela encima al eunuco, pero no fue así. Tuvieron que llegar a un sitio donde había cierta agua, bajaron del carro, bajaron al agua. Estando en el agua, Felipe bautizó al eunuco y observen lo que dice, versículo 39. Cuando subieron del agua, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, observen esta palabra, arrebató. ¿Qué significa ahí arrebatar? Definitivamente Felipe desapareció, fue transportado, fue quitado como Elías cuando fue recogido por aquel carro de fuego, ¿ok? Desapareció de la vista del eunuco y el eunuco no le vio más. Un milagro portentoso. Y este arrebató me recuerda lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4 verso 13 al 18 que dice, luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados. Y nosotros los cristianos creemos que para la venida del Señor, no importa los detalles de cómo sea la venida del Señor, evidentemente cuando Cristo venga ya habrán creyentes muertos físicamente que necesitarán ser resucitados, pero habrán creyentes vivos. De hecho, Pablo creía que él iba a estar vivo para la venida del Señor, porque dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es decir, de todas, cuando Cristo venga, no importa cuál sea su posición escatológica, si usted es pretribulacionista, postribulacionista, no importa, si usted es amilenarista, si usted es milenarista, en algún momento Cristo va a venir. Y seguramente, sin duda alguna, para la venida de Cristo habrán dos grupos de personas, los que ya descansaron, los que ya murieron, los que ya partieron con el Señor, vienen con el Señor a buscar sus cuerpos resucitados y glorificados, y nosotros, o los que estemos vivos, o los que estén vivos para ese momento, no pueden morir, van a ser transformados, van a ser arrebatados, van a desaparecer y se van a transformar en cuerpos glorificados. Va a ser una experiencia maravillosa. Hay un hermano que murió hace poco, el hermano Pablo Castillo de la Primera Iglesia Bautista de Maracaibo, murió de 90 años, 90 y algo de años, y Pablo oraba todos los días para que el Señor le permitiera ser transformado. No se lo concedió. Ahora falleció, él fue a la presencia del Señor, su cuerpo descansa en una tumba y cuando Cristo venga, vendrá con él a buscar su cuerpo glorificado. Pero los que estén vivos para ese momento serán arrebatados de esta manera maravillosa. Y dice que el eunuco no le vio más. Ahora, el eunuco no se asustó, el eunuco no entró en pánico, el eunuco no se quedó con preguntas, dice, y siguió gozoso su camino. El obrar del Espíritu Santo fue tan grande que el eunuco no se sintió solo ni sintió que lo que había visto fue un espanto. Simplemente el obrar del Espíritu Santo le convenció
primero de que él necesitaba a Jesucristo, estaba lleno de gozo porque se acababa de bautizar y ahora este gozo lo está llevando a Etiopía de regreso y no hay pruebas de esto en la Biblia, pero hay registros, hay rastros históricos de que para esta época, para este tiempo que sucedieron estos eventos, hubo un despertar espiritual y un despertar del Evangelio en el norte de África. Y no es casualidad que esto haya sucedido. No podemos medir cuál fue el alcance de la conversión de este hombre importante, tesorero de un reino de Etiopía, cuando ese hombre llegó a Etiopía, cómo pudo haber impactado su predicación, su testimonio e influir en el resto de las personas de su país. Pudo y debió tener un impacto tremendo. Pero Felipe, versículo 40, se encontró en Azoto, en una ciudad distinta. Fíjense la expresión que usa, se encontró, apareció, se, se dio cuenta que Dios le había quitado de un sitio y le había arrebatado y lo había puesto en otra ciudad de una forma milagrosa. Se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Si usted va al capítulo 21 de Hechos, usted va a encontrar a Felipe nuevamente allí, siendo mencionado y siendo mencionada sus hijas que eran profetisas. ¿Ok? Es decir, evidentemente Felipe se convirtió en un hombre influyente. Observen que ahí vuelve a mencionar predicando el Evangelio. Hermano, el Evangelio es el paquete. El Evangelio es el conjunto de enseñanzas más importante que el hombre puede escuchar. Más adelante Pablo dirá en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos aquellos que lo crean. ¿Quiénes? Primeramente al judío y después al griego. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es la buena noticia para la mayor desgracia de la humanidad. Soy pecador, estoy destituido de la gloria de Dios. Si muero en esa condición me voy a condenar, pero la buena noticia es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha establecido el puente, el camino para que nosotros podamos conocer la verdad que nos va a redimir, que nos va a liberar, que nos va a hacer santos, perfectos delante de la presencia de Dios. Y ese camino es Jesucristo y la obra poderosa de Él en la cruz, su resurrección y su redención a nuestras vidas. Quien cree eso, quien comprende eso, quien predica eso, definitivamente tiene la mayor verdad que alguien puede tener. De esta forma terminamos el capítulo 8 del libro de Hechos. Me gustaría brindar 2 o 3 minutos si alguien tiene algo que agregar muy brevemente. Yo creo que la sorpresa no solamente fue para el etíope de ese evento de ser arrebatado como lo seremos nosotros también en la venida del Señor, en el arrebatamiento, eh, sino que también Felipe, yo me imagino, ¿no? Porque era la primera vez que se registra un evento tal. Él también sufrió o disfrutó de ese evento maravilloso. Y se menciona que Felipe comenzó el evangelio a los gentiles, y eso es gloria al Señor por Felipe y por el ministerio evangelístico que le entregó. Y debemos seguir el ejemplo de Felipe. Él siguió su camino gozoso y llevó la palabra a muchos gentiles. Gloria a Dios. Interesante eso que dices, Bexeba, ¿no? De cómo pudo haber sido la experiencia, no solamente de ver, quiero saludar a Veronique, alguien muy especial para mí, amiga
de Giovanni y de Dagmaris. Gracias, Veronique, por conectarte. Y felicidades porque Veronique es oriunda, o sus padres son oriundos de Francia. Creo que ella también nació en Francia, así que felicidades por el 230 ¿y qué? 236 años, María, la dijiste, de la toma de la Bastilla, que significa la liberación o el comienzo de la Revolución Francesa. Así que saludos para Verónica. Termino diciendo entonces que interesante lo que decía Bexeba, ¿verdad? Este arrebato impactó de una forma emocionante la vida del etíope, que no se vio afectado, no se quedó estoico, no se quedó congelado, sino que siguió gozoso su camino, y también la experiencia que debió haber tenido Felipe, pero ninguno de los dos se detuvo allí. Él, el etíope, siguió gozoso su camino y Felipe siguió predicando el evangelio, y esto es maravilloso. Creo que Ron y Mariela quieren decir algo y con esto terminamos. No sé si Ron quería decir algo y luego Mariela para terminar. Sí, yo tengo una intuición. A ver. ¿Recuerdas la cosa de Entebbe cuando los israelitos La, toman todos los ah, etíopes ¿Ah? por ir en Israel? Yo creo que es bien posible que el etíope estaba un judío porque estaba en Jerusalén por adorar y leer Isaías. Es muy posible que estaba en este tiempo un judío. Un judío. Sí, interesante, interesante esa posibilidad. Definitivamente este hombre, etíope o judío o lo que sea, tenía un conocimiento de Dios, y eso fue lo que lo llevó a Jerusalén para que pudiera tener ese interés por buscar de Dios. Interesante. Mariela, terminamos contigo. Sí, este pasaje de Filipe nos enseña a nosotros, ¿verdad? Como siervos de Dios, que nosotros debemos estar dispuestos ahí donde el Señor nos envíe, sin buscar reconocimiento para nosotros, sino la salvación para las personas que nos estén rodeando. Amén, Amén. amén, amén. Bueno, que el Señor les bendiga, Mariela, que pases un maravilloso día. Ya había tu esposo dándote un besito. Voy a Este, comer, que te prepare un buen desayuno, que te prepare un buen desayuno. compra pastelito. Uh, bueno, Feliz cumpleaños, Mariela. Y disfruta los chao. pastelitos en honor nuestro. Bueno, Chao. que el Señor les bendiga, hermano. Feliz día. Gracias por conectarse. Bye. Feliz día, Chao, chao, bendiciones. chao. Nos vemos. Cumpleaños, Mariela. Chao.